contentos, ¿verdad?, por estar en la casa de Dios en esta mañana. Y está bien, porque podemos aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y hoy es el tercer tema, o el tercer domingo también del año. Y la unidad se llama Dios se da a conocer. Vimos en el primer estudio que Dios se da a conocer a través de la creación. Amén. A través de lo que nosotros podemos ver. A través de nuestros mismos cuerpos. La otra vez estaba escuchando a alguien hablar acerca del cuerpo o del ser humano, sí, del cuerpo del ser humano, que es muy, pues casi podríamos decir increíble, ¿verdad?, cómo es que nuestro cuerpo funciona. Amén. Y decíamos hace 15 días que cada cosa pequeña o grande demostraba el poder y la gloria de Dios en cada cosa que nosotros vemos. Amén. Entonces, vemos que Dios desde un principio se quiso dar a conocer a sus hijos, a la humanidad. Y si ahora la humanidad dice no conocer a Dios, es porque ha querido ignorar a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que lo podemos ver en todo lugar. Amén. Entonces, la lección de hoy se llama el Dios de los profetas. ¿Y por qué es que nosotros, o por qué es que la lección se llama de esa manera, el Dios de los profetas? Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de la tierra de Egipto para ir a la tierra prometida, dice que en Egipto adoraban a muchos dioses. Y Dios, llevándolos al desierto, le dijo que no tendrían dioses ajenos delante de mí. Y luego le dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esas dos cosas son muy importantes, ¿sí? Que no tendrían dioses ajenos delante de él, y que tampoco tomarían su nombre o el nombre de Dios en vano. Por eso el Dios de los profetas, ¿sí? Porque el profeta de Dios tenía que hablar solamente lo que Dios le mandaba decir, y no lo que los hombres querían escuchar. Entonces, la introducción o la verdad central de esta lección dice, ahí todos lo tienen, a ver si ya todos tienen su hojita. Dice, Dios hace un llamado especial a ciertas personas para que proclamen su palabra al pueblo. Otra vez lo leen conmigo. Dios hace un llamado especial a ciertas personas para que proclamen su palabra al pueblo. El texto para memorizar lo encontramos en la parte de abajo, en la parte izquierda, y dice Deuteronomio 18:18, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Deuteronomio 18:18. Entonces, vamos a hacer una oración para que pues Dios nos pueda iluminar, de manera que podamos entender su palabra en esta mañana. Altísimo Dios, te agradecemos, bendito Dios, infinitamente la bondad que tienes para con nosotros, tu misericordia, que lo podemos ver, Padre Santo, cada mañana que nos levantamos, que podemos ver la luz de un nuevo día, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, porque nunca has dejado, Padre Santo, de sostenernos, Padre Santo, de darnos el aliento de vida. Te pedimos que en esta mañana, Padre Santo, tu Espíritu sea el que nos ayuda a entender tu palabra, que esta palabra, Padre Santo, que se va a expresar, Padre Santo, que será dada en esta mañana, pueda hallar, Padre Santo, cabida en nuestros corazones, y que nuestros corazones estén plenamente preparados, bendito Dios, para esa semilla que va a caer, para que pueda llevar fruto, Padre Santo, para nuestras vidas, para llevar, Padre, una vida
que te agrade a ti, bendito Dios, y poder reflejar a este mundo, Padre mío, que verdaderamente somos hijos de la luz o sal de la tierra. Te agradecemos, Padre Santo, infinitamente esta oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El libro de Deuteronomio. ¿Quién sabe qué significa el libro de Deuteronomio? Una vez escuché a alguien decir que el libro de Deuteronomio quiere decir la segunda ley. ¿Están de acuerdo? Quiere decir la segunda ley, no quiere decir la segunda ley, porque no hubo ninguna segunda ley. ¿Sí? Lo que pasó es que los que salieron de Egipto yendo a la tierra prometida, dice que murieron en el desierto. Entonces dice que cuando Moisés estaba por cruzar el mar, el río Jordán, dice que estaba en los montes de Moab. Entonces dice que ahí es donde escribió Moisés, o dio una vez más la ley de Dios. Entonces se podría pensar, o podríamos decir, que el Deuteronomio significa la ley dada por segunda vez. Porque los hijos de los que salieron de Egipto eran los que estaban en ese momento, en ese lugar, para pasar al otro lado del Jordán y poseer la tierra que Dios les había prometido. Entonces, muchos de estas personas no habían conocido por experiencia propia lo que Dios había hecho durante el desierto por los 40 años. ¿Sí? Estos hombres o mujeres no vieron cuando los egipcios sacaron al pueblo de Israel, dice que le dieron de todas las riquezas que tenía Egipto. No lo experimentaron, no lo vieron con sus propios ojos. Tampoco vieron cuando el fuego los separó entre los egipcios e Israel. Tampoco vieron cuando se abrió el mar, tampoco vieron cuando llegaron a las aguas que estaban amargas. Y dice que Dios le mandó a Moisés que cortara un árbol, una rama de un árbol y lo echase adentro de las aguas, y las aguas se endulzaron. No vieron tampoco cuando dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que golpeara una vez a la piedra, a la roca, y que saldrían aguas para que pudieran beber. No vieron nada de eso. Y tampoco estuvieron en las faldas del monte Sinaí cuando Dios dio las tablas de la ley. Entonces, por eso es que Deuteronomio se puede llamar la ley dada por segunda vez, ¿sí?, a los hijos de Israel, a los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, la creación y los eventos de la historia cumplen la función de signos por medio de los cuales Dios desea comunicarse con el hombre. Dijimos en el principio, en el primer estudio, los acontecimientos de la historia y hasta los sucesos más íntimos de nuestra vida contienen un mensaje para la humanidad. O sea, nuestro cuerpo también nos dice que hay un ser creador, un ser inteligente, un ser sabio, infinitamente sabio. Dice David que él nos formó cada parte de nuestro cuerpo en el interior de nuestra mamá, de nuestra madre. Y una parábola acerca de la semilla dice que así como nosotros no vemos cómo se desarrolla una semilla dentro de la tierra y luego sale afuera y podemos disfrutar de un árbol, de unas flores, dice, así también ignoramos nosotros lo que Dios hace. O sea, no lo sabemos, no lo vemos, pero es seguro de que Dios está haciendo una obra inteligente. Somos una vez estaba leyendo un libro y decía que lo podríamos como traducir, que nosotros somos una obra maestra, una obra de arte de un arquitecto. Cuando nosotros vemos cuadros o pinturas o estatuas, podemos saber
que alguien se lo imaginó y trabajó en ello, y que no surgió de la nada, que de repente pues hubo una explosión y de repente salieron unas flores. No fue así. Y luego también leía que decían que una explosión nunca ha causado algo bueno, siempre ha causado desastres, muerte. Entonces, no podemos ignorar la obra de Dios en la creación, en los acontecimientos de la historia y en nuestro propio cuerpo. Pero dice, ¿cómo entender entonces estas señales? Dice el Salmo 19 que salió por la voz de Dios. Alguien que me ayude a leer, porque no me acuerdo muy bien cómo dice. Salmos 19, 4 y 5, parece. No, 3 y 4. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Dice que no hay lenguaje en él, o no se escuchó la voz, pero que los cielos son los que cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento, dice, anuncian la obra de sus manos. Es un lenguaje sin palabras, dice ahí la traducción. Dios estaba dándose a conocer al hombre. Lo hizo por medio de la creación, asimismo por sus actos grandes y pequeños. Estaba mostrándose de tal manera que no hubiera excusa de parte del hombre para que no encontrase voluntariosamente con el Creador y Señor de la historia. O sea, todo lo que el Señor creó no nos deja una excusa para decir que no lo vemos o que no lo conocimos, sino que dice Romanos, escribiendo el apóstol Pablo, que nosotros, o el hombre, ignoró voluntariamente a Dios, o sea, le dio la espalda, habiendo visto las maravillas de Dios, habiendo conocido quién es Dios, dice que lo ignoraron. No quisieron responder a Dios, no. Esa es la única razón por la cual el hombre quiere excusarse de no conocer a Dios. Para decir, es que yo no sabía que había un Dios, o es que yo no sabía que lo que estaba haciendo. Pero todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor nos dice que hay un Creador. Entonces dice aquí la introducción: asimismo, por sus actos grandes y pequeños, estaba mostrándose de tal manera que no hubiera excusa de parte del hombre para no encontrarse virtuosamente con el Creador y Señor de la historia. Cada intento en su respectiva dimensión contenía en sí mismo elementos que eran suficientes para alcanzar a conocer a la persona y carácter de Dios. Sin embargo, dice, aquellos intentos no fueron aprovechados, y entonces que surge la voz de los profetas que hablaran a los seres humanos la palabra de Dios. O sea, para que en el día final, cuando nosotros estemos delante de Dios, porque dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios, sean pequeños, sean grandes, ricos, pobres, y estemos delante de Dios, no tengamos absolutamente ninguna excusa para decir que no conocimos a Dios. Porque si no lo quisimos ver en la creación, entonces usó Dios otro método de comunicación con el ser humano, y dice que buscó profetas que hablaran a su pueblo. Dice aquí, sin embargo, aquellos intentos, dice, no fueron aprovechados, o sea, los desperdiciamos, no lo aprovechamos, el ser humano, nosotros. Y entonces surge la voz de los profetas que hablaran a los seres humanos la
la palabra de Dios. Los hebreos tenían su propia fórmula para llegar a conocer a Dios. Nosotros podemos tener fórmulas para llegar a Dios, pero eso no quiere decir que estamos haciendo lo correcto. La palabra de Dios es que nos enseña quién es Dios. Y ellos decían que la historia más interpretación igual a revelación. Lo trágico de esta fórmula era que cada quien, dice, interpretaba a su manera los acontecimientos que contemplaba. Por eso le digo, no es que nosotros tengamos una fórmula para conocer a Dios. Porque dice aquí que cada quien interpretaba a su manera. Así como cuando estaban en el libro de los jueces, querían hacer cada quien lo que le parecía bien, lo que le parecía bueno. Y luego dice, del mensaje sin palabras fue necesario avanzar al mensaje hablado. A los profetas fueron los instrumentos de Dios para ello. Alguien que me siga, que me ayude a leer lo que sigue hasta el final. Descubrimos aquí una transición. Al principio, el Creador está dispuesto a entablar relaciones de amistad con los seres humanos y lo va haciendo de una manera progresiva. Esta transición indica la disponibilidad de Dios de que el hombre tenga acceso a su gloria. En el estudio de hoy veremos cómo Él estaba listo a recibir a quien hiciera caso de la voz de los profetas que llamaban a la humanidad a acercarse a su presencia en arrepentimiento y fe. Una frase muy importante a resaltar en este párrafo que leímos. Dice ahí, a quien hiciera caso a la voz de los profetas que llamaban a la humanidad a acercarse a su presencia en arrepentimiento y fe. Muchas veces nosotros pensamos que un profeta es el que profetiza o el que dice el futuro. Pero la mayor parte de las veces que Dios usó un profeta no era para decirles el futuro. Aunque iba ligado o iba conectado con eso. Cuando Jonás dice que fue enviado a Nínive a predicar la palabra de Dios, dice que el mensaje era un mensaje de arrepentimiento, que se arrepintieran de sus pecados. Porque si no se arrepientan de aquí a 40 días, dice, Dios va a enviar fuego del cielo y los va a destruir a todos. ¿Sí? Había un mensaje de arrepentimiento, pero también un mensaje para el futuro si no se arrepentían. O sea, primero era un llamamiento al arrepentimiento. ¿Sí? No es que solamente era color de rosa el futuro para decir, oh, te va a ir bien y sigue así, nada. Sino que era un llamamiento de arrepentimiento a Dios, al Dios de la creación, que lo habíamos ignorado, que lo habíamos sacado de nuestras vidas. Entonces, dice aquí, el estudio de hoy dice, veremos cómo Él estaba listo, dice, a recibir a quien hiciera caso a la voz de los profetas. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, dice aquí que la voz de los profetas era un llamamiento a la humanidad a acercarse a su presencia con arrepentimiento y fe. Vamos a avanzar porque si no, no terminamos. Punto número 1. Dios es quien llama a los profetas. En la lectura bíblica lo encontramos en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Alguien que me lo lea fuerte. Voy a pedir a alguien que me ayude con el micrófono para que cuando alguien lea o opine o diga tenga una pregunta, se pueda escuchar. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo,
te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Dice ahí al principio de nuestra literatura, después de la lectura bíblica, dice: ¿cuál, o sería quién, es la persona que no ha tenido interés por saber el futuro? ¿Cuántos quieren saber el futuro? O sea, ¿quién nos ha interesado en saber el futuro? Muchos para tener, como tomar ventaja, ¿verdad?, de lo que va a suceder. Y el hombre siempre, o el ser humano siempre ha tenido esa inquietud en su corazón, yo creo, de saber el futuro, o de saber cosas como que, ¿cómo se dice? Algo que está encubierto, o sea, que no podemos saber, que no podemos tener esa capacidad para poder, pues, realmente saber qué es lo que nos espera el día de mañana. ¿O alguien sabe qué va a suceder la semana que viene? Eso es seguro. Hambre y sueño. Pero dice aquí esta pregunta: ¿cuál es la persona que no ha tenido interés en saber su futuro? El pueblo de Dios, dice, no está exento de esta tentación. Israel se metió en prácticas paganas con tal de saber cuál sería su destino. ¿Sí? O sea, buscamos formas para poder encontrar o saber de alguna manera, aunque sea mentira, pero queremos escuchar algo. Sí, que podamos como que estar como que ya satisfechos un poco acerca de lo que nosotros pensamos del futuro. Entonces dice que el pueblo de Israel, dice, no estaba exento de esta tentación. Entonces dice que se metió en prácticas paganas con tal de saber cuál era su destino. No le bastaba recordar las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Deuteronomio 7:9, alguien que me lo busque rápido y que lo lea y que tenga un micrófono a la mano, por favor. Si nos apuramos a leer, nos vamos a las 10:30, y si no, a las 10:45. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Qué dice? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, Y luego dice Dios fiel, guarda el pacto y la misericordia, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, eso ya lo habían escuchado. Aquí donde estamos leyendo ahorita ya habían entrado a la tierra prometida. Y Dios le había dado esa promesa de fidelidad. Dios nos ha dado esa misma promesa de fidelidad. Podemos estar seguros de que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. O sea, no debemos de dudar de las promesas de Dios. Si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, así va a ser. amén.
Entonces, dice aquí que una vez más, o no, ellos querían esquivar su señorío, su majestad, y con sus propios medios lograr recibir una respuesta que ciertamente no estaba en sus caminos. ¿Y dónde encontramos esto que está diciendo aquí? Pues lo encontramos unos versículos atrás, el 18. Dice, yo lo voy a leer desde aquí, Deuteronomio, si ustedes lo quieren leer también, Deuteronomio 18, del 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallando en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, dice, serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, dice, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero dice que ellos querían buscar por sus propios medios qué es o qué les deparaba el futuro. Y voy a darles el significado de cada una de estas cosas así muy rápido para avanzar. Y dice el versículo 9: el mandato de rechazar todas las prácticas ocultas de los cananeos cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Estoy leyendo lo mismo. Aunque vamos a ir más adelante. Dice, no aprenderás sus prácticas, o no vas a hacer lo mismo que ellos hacen. Dios sabe que muchas personas tienen una curiosidad natural con respecto a lo oculto, y esa curiosidad a menudo los lleva a obtener conocimiento. Dios les ordena que se alejen de ello. Lo primero que Dios le dijo a Israel, dice que no ponga o que no haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto se refiere a la adoración degradada del dios cananeo Moloch, a quien se sacrificaban a los niños, al dios de Moab, de donde salió Ruth, ¿se acuerdan? Y Noemí. Pues este pueblo dice que hacía pasar a sus hijos por el fuego, o lo sacrificaban, lo daban en sacrificio a su Dios. Y luego dice, ni quien practique adivinación. La frase quien practica adivinación describe una variedad de actividades ocultos, básicamente cualquier cosa que haga contacto con el mundo espiritual, demoníaco o oscuro. Luego dice, ni agorero. Esto hace referencia a adivinación de tipo astrológico, prediciendo el futuro o buscando guía a través de las estrellas, planetas y demás. Ni sortílego. La palabra viene de la raíz silbar o susurrar, y se refiere a adivinos que usan ayudas distintas a las cosas creadas naturalmente para obtener conocimiento y predecir el futuro, dice, y lanzar hechizos. Eso se conoce hoy en día como estas personas, como lectores de cartas del tarot, videntes de bolas de cristal, usuarios de la tabla de la ouija y similares. Eso es lo que quiere decir sortílego, ni hechicero. Esto hace referencia a aquellos que usan drogas o posiciones para lanzar hechizos, obtener conocimiento espiritual o entrar en estado alterado de conciencia. El abuso moderno de drogas cae fácilmente en esta categoría.
ni encantador. Este es literalmente un encantador de hechizos y se refiere a aquellos que lanzan hechizos y encantamientos para bien o para mal sobre otros poderes espirituales aparte de Dios. Por eso es que Pablo escribía a Efesios y le decía que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas, o sea, espirituales, que no los vemos. Y luego dice, ni adivino. La idea es de alguien que interprete, que interpone entre el mundo físico. Canalizan el conocimiento del mundo físico al mundo espiritual. Ni mago. Literalmente esta palabra se refiere a los sabios, aquellos que reclaman un conocimiento y poderes ocultos, como aquellos en las muchas, como los que llamo, cuando los vemos en la televisión, que dan un número y que les llames y te van a decir el futuro o lo que tú necesitas, o alguien te ha hecho algo mal. Ni quien consulte a los muertos. Esto se refiere a la práctica de la nigromancía, que es la conjuración o el contacto con los muertos. Eso es lo que no debería de hacer el pueblo de Israel. Y dice que lo estaba haciendo. Entonces por eso es que Dios tuvo que usar a un profeta para que consultaran al profeta y no a estas cosas. Entonces, un profeta es el que habla en lugar de, ahí dice de otro, pero yo le cambié la palabra otro y le puse Dios. Un profeta es el que habla en lugar de Dios, y específicamente uno que expresa la voluntad de Él, de Dios. Si es Dios quien se quiere dar a conocer a los seres humanos, es entonces Él y solamente Él quien escoge para ese propósito a sus instrumentos. El profeta es una persona como usted y como yo, fácilmente identificable entre los demás, solo que su característica, dice, más singular es que no habla sus propias palabras. O sea, no dice solamente por su propia palabra, o sea, dice, no declara sus pensamientos, solamente lo que él piensa. Él se constituye en un canal de comunicación para anunciar la voluntad de Dios a los hombres. Entonces, un profeta es la autoridad que consistía en declarar lo dicho por Dios, es decir, un mensajero, ¿sí? Entonces ese profeta era un intermediario entre Dios y el pueblo. Sí, él era como un instrumento de comunicación entre el pueblo y Dios, por lo que leímos hace rato aquí, en el principio. Entonces dice, la voluntad de Dios será expresada con claridad y el contenido de su mensaje se cumplirá cabalmente. Sin duda que usted quiere cumplir la voluntad de Dios para su vida, pero se ha enfrentado a la pregunta, ¿cómo saber lo que Él está pidiendo de mí? ¿Sí se han preguntado a veces esa pregunta o no? O sea, ¿cómo puedo saber yo qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Sí? ¿Se han preguntado? ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿O quién les ha contestado? Si se han hecho la pregunta. Se ha de prestar atención a la voz de los siervos de Dios, que hoy en día han sido llamados a declarar los caminos del Señor. Algunos profetas, además de hablar su mensaje, también lo escribieron. Y en su divina providencia, dice, Dios nos permite tener la Biblia como registro confiable de su dirección. Tenemos pues
a sus mensajeros y tenemos a la palabra escrita. Pedro, en primera de Pedro parece, dijo él que tenemos la palabra más segura y confiable, la palabra de Dios, en estos días. Pero en esos días no había una palabra escrita todavía. Entonces por eso es que Dios usaba a sus profetas. Entonces decimos que el Señor, dice, tu Dios le levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Por eso es que dice aquí el principio, o el número 1, Dios es quien llama a los profetas. O sea, Dios escogía a un hombre específico, especial, y este hombre tenía la responsabilidad de hablar lo que Dios quería hablar a su pueblo. Y podemos encontrar algo interesante, a ver si me acuerdo dónde está, pero está en Ezequiel, capítulo 3, más que no lo marqué aquí, pero está en Ezequiel, capítulo 3. Sí, 16. Ok, pastor, si lo puede leer, por favor, no tiene el micrófono. El que tiene el micrófono. Es el 16. Sí. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿continuó? Sí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ahí está la función del profeta. El profeta tenía que hablar exactamente lo que Dios le había mandado decir. Pero si este profeta callaba y no decía lo que Dios había declarado, o cambiaba el mensaje, dice que el impío iba a morir, pero que Dios iba a demandar la sangre del impío sobre el profeta, porque él no habló lo que Dios le había mandado. Pero si el profeta hablara, o dijera, expresara, declarara lo que Dios había dicho, dice que el impío iba a morir, pero él habría librado su alma. ¿Por qué? Porque declaró precisamente, o con verdad, lo que Dios había dicho. Entonces era un hombre que tenía la responsabilidad de llevar con fidelidad, sin quitar ni poner nada, ¿sí? Recuerdo que un profeta, no me acuerdo cómo se llama, pero dice que Josafat y Acab se reunieron para tener una guerra contra un pueblo.
Y dice que Josafat llegó ahí con él y le dijo, ¿no hay profeta en este lugar que consultemos antes de ir a la guerra? Está en Jueces, pero no me acuerdo en qué capítulo. Parece que es el último capítulo. El profeta Micaías. Sí, Micaías. Dice que fueron y mandaron a llamar a este profeta. Pero cuando llegaron los enviados del rey a ese lugar, dice que le empezaron a decir, ¿sabes qué? El rey te manda a llamar, pero nosotros te vamos a decir qué es lo que tú le vas a decir. O sea, le estaban diciendo estos hombres lo que él tenía que decir. Y dijo, no. Dijo, ciertamente dice, declararé lo que Dios o lo que Jehová me haya hablado. Entonces dice que fue este hombre y fue con el rey y dice que le dijo que no saliera a la guerra porque iban a morir. Y luego entonces el rey se enojó y dijo, ¿ya ves? Por eso es que no me gusta consultar al profeta de Dios. Porque siempre me profetiza mal. Pero entonces él cumplió con su deber. Profetizó o habló las palabras que Dios le había dado a este rey. Y ciertamente él no hizo caso y salió a la guerra y allá murió. Entonces vemos entonces que este profeta era un profeta verdadero, creíble, porque lo que dijo se había cumplido. Entonces vamos al punto 2, profeta verdadero o falso. Deuteronomio 18 del 20 al 22. Alguien que me lo lea, por favor, fuerte. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Entonces dice aquí, profeta, dice verdadero o falso. Estamos en un mundo de hombres que se dicen llamar profetas y hablan con presunción, así como dice aquí. Hablan solamente sus propios pensamientos. Pero ¿cómo es que conocemos o cómo es que vamos a darnos cuenta de que este hombre habla solamente de sus propios pensamientos y que no es la voz de Dios? Porque muchas veces ahora en estos días se ha hecho muy común que el hombre diga, o Dios me dijo, o Dios me habló, que te dijera esto o el otro. Muchas veces, dice, hemos tenido que preguntarnos, ¿este hombre estará hablando en el nombre de Dios? En muchos casos será sumamente difícil saber con certeza, pero si el profeta es falso, él pagará las consecuencias de su necedad. Usar el nombre de Dios en vano, ciertamente, dice, morirá. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho antes, cuando dijimos que le dijo al pueblo de Israel que no tendría dioses ajenos delante de él y que tampoco tomaría el nombre de Dios en vano. O sea, el profetizar algo que Dios no nos ha dicho es tomar de alguna forma el nombre de Dios en vano. Y dice que tenía una sola sentencia: la muerte. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y por eso es que muchas o nadie ha caído muerto por algo que haya dicho y que no se haya cumplido. Pero va a haber un día en que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y entonces dice que ahí va a estar el ay o el lamento, porque nosotros solamente queríamos
hacer o decir a las personas lo que ellos querían escuchar y no lo que Dios verdaderamente había hablado. ¿Ha sentido, dice usted, la tentación de cambiar de iglesia porque en la iglesia, porque en la otra iglesia hay un líder que es sumamente atractivo en la proclamación del mensaje? ¿Sí o no? Si esa es la razón, entonces estamos equivocados. Si solamente es porque allá en ese lugar hay alguien que habla muy bien y muy bonito, pero que no predica, que no llama al arrepentimiento a las personas, entonces nuestra motivación de cambiarnos de iglesia es incorrecta. No estamos haciendo lo correcto, porque solamente vamos a buscar a donde nos puedan hablar bien y decir que todo va a salir bien, que todo va a ser bendición en nuestra vida, pero que nunca nos llaman a un genuino arrepentimiento. El profeta Jonás, o Nahum, no me acuerdo, dice que le habló y le dijo dice que no solamente rasgaran sus vestidos, o sea, que no hicieran un arrepentimiento falso, que no solamente como que lloraran y demostraran que verdaderamente estaban arrepentidos, pero en realidad en su corazón no. Por eso le decía, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El profeta, dijimos anteriormente, siempre llamaba a un arrepentimiento a Dios, un regresar a Dios si nos hemos desviado del camino. Entonces, si alguno de nosotros hemos tenido ese sentimiento o esa tentación de cambiar de iglesia, porque en otra iglesia, dice, si hay un líder que es sumamente atractivo en la proclamación del mensaje, estamos equivocados. ¿Se le ha ocurrido que el pastor de su iglesia está predicando demasiado contra el pecado? ¿Sí o no? Tratamos nosotros de alguna manera dar el mensaje al pueblo de Dios, a nosotros, a que Dios está buscando corazones arrepentidos, que busquen a Dios. Estamos estudiando el libro de Santiago, y uno de los mandamientos que estuvimos o que podemos encontrar, porque todavía no damos el estudio acerca de esto, es el Santiago capítulo 4 versículo 7, que da 10 mensajes o 10 órdenes a la iglesia o al pueblo judío que estaba dispersado, pero también a nosotros. Y como no me acuerdo exactamente cómo dice, lo voy a buscar, porque no quiero hablar lo que pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Dice, someteos pues a Dios, es uno. Acercaos a Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos. Le estaba hablando a la iglesia, no le estaba hablando a los que estaban afuera. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, dice, los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 10 cosas que estaba pidiendo, que estaba diciendo Santiago por medio del Espíritu Santo al pueblo judío y a nosotros también. A los que se llamaban cristianos, como nosotros que nos llamamos cristianos. Si nosotros nos vamos de este lugar porque solamente llamamos al arrepentimiento, entonces se está yendo por un motivo equivocado. Piensa que hay otros temas más convenientes y
y no tan molestos. O sea, lo que acabamos de decir acerca del arrepentimiento. Un verdadero profeta, dice, no estará tan preocupado por halagar el oído de quienes lo escuchan. ¿Sabes? El verdadero profeta dice que no va a estar preocupado por halagar el oído de quienes lo escuchan. O sea, si tiene que decir algo duro, fuerte, así como Santiago, que le llamó al pueblo de Israel, oh almas adúlteras, es una palabra fuerte. Cuando Jesús le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No son palabras que gustan, pero que son necesarias a veces. Y un profeta verdadero no se va a preocupar porque la gente escuche eso. Pero un profeta falso se va a preocupar por eso, porque se van a ir. El apóstol Pedro, cuando estaba hablando con Jesús, le dijo a Jesús, la gente se está yendo. Porque le hablaba fuerte. Yo creo que le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hablar un poquito más suave y no tocar mucho los intereses de los fariseos, de los saduceos. ¿Pero qué le dijo? Dijo, ¿te quieres ir también? Vete. ¿Por qué? Porque no quería endulzar, dice, el oído de los oyentes. Quería decir lo que verdaderamente Dios estaba hablando. Y un verdadero profeta es lo que va a hacer: hablar la verdad, y nada más que la verdad. Pues sí, está fuerte, ¿verdad? Ciertamente que será popular el pastor que siempre esté hablando lo que le guste oír a la gente. También es cierto que el mensajero profético contiene palabras y pensamientos de restauración, de misericordia, de aliento, pero cada elemento pronunciado según la dirección del Espíritu Santo. Que dice que Dios dice que hace la herida, pero que también la vendará. O sea, no solamente es golpear, sino que también dice aquí, contiene palabras y pensamientos de restauración, de misericordia y de aliento. Amén. Entonces, como que se están poniendo muy serios, mejor vamos al tercer punto. El mensaje básico del profeta. Por último, el mensaje básico del profeta. Alguien que me lo lea fuerte y bien. Alguien que levante la mano y le llevan el micrófono. Miqueas 6:8. Alguien levantó la mano y si no, pues yo lo leo. ¿Nadie? No, el hermano Aquiles. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová, tu Dios, de ti. Solamente son 3 cosas, si se dieron cuenta, 3 cosas que pide Dios de nosotros. Son cosas que muchas veces, por ser 3 cosas, se nos hacen difícil. Y ahorita vamos a ver cuáles son.
Y si ya hemos dicho que la función primordial del profeta es ser vehículo de comunicación para hacer saber al ser humano la voluntad divina. De una manera más concisa, su mensaje se puede resumir en las palabras del profeta. Y dice ahí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, que requiere de ti el Señor, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. No puede haber error de interpretación. El mensaje es claro y definitivo o conciso, ¿sí? O sea, no podemos decir, es que no le entendí, ¿verdad? Así como también creo que el profeta Oseas o Amós digo, te estoy enviando a un pueblo que habla tu lenguaje para que no digan que vino alguien y nos habló y no le entendimos. El profeta Amós, creo. O sea, vas a hablar el mismo lenguaje que ellos, para que no haya después que digan, no, pues es que vino un mensajero de Dios, pero habló palabras que yo no le entendí. Entonces dice aquí, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová tu Dios de ti. Dice, no puede haber error de interpretación. O alguien no entiende lo que quiere decir aquí. El mensaje dice es claro y definitivo. El verdadero profeta condena el pecado, aún a costa de su propia popularidad. Llama a los pecadores al arrepentimiento, aunque tenga que pagar las consecuencias de su osadía. El profeta Miqueas, el profeta, ¿cómo me dijo hermana que se llama? Micaías. Murió por causa de declarar la verdad. Y aquí lo que dice aquí, que el verdadero profeta dice, condena el pecado aún a costa de su propia popularidad. Llama a los pecadores al arrepentimiento, aunque tenga que pagar las consecuencias de su osadía. El pueblo de Dios, llámese Israel o la iglesia contemporánea, pasa mucho de su tiempo en activismo superficial, externa, revestido, dice, de una falsa piedad. Una falsa piedad. Muchas iglesias se levantan grandes ofrendas, pero ellas están divorciadas de un verdadero espíritu de adoración. Lo que quiere decir aquí es que muchas veces las personas por juntar o amontonar riquezas, no hablan lo que Dios les mandó. Y solamente dice que van y piden y le dicen, si ustedes dan, si ustedes son generosos en dar, Dios los va a prosperar. Hasta ahí. Si no se mete nada en la vida del ser humano, de cómo es que él vive. Y por eso dice aquí, en muchas iglesias se levantan grandes ofrendas, pero ellos dicen, están divorciadas de un verdadero espíritu de adoración. Se cumple con lo legal, las costumbres, las tradiciones, pero se nota con tristeza que hace falta algo más todavía, un rendimiento absoluto a la soberanía de Dios. Es necesario hacer aquello sin dejar de basarlo en una entrega interna. Ahí está la humillación real. Ahí es donde se encuentra, ¿qué dice ahí? La práctica de la justicia. La justicia verdadera. Jesús también habló de eso. En Mateo 23. Si alguien lo quiere buscar, que levante la mano. Y si no, pues también yo lo leo. Hablando Jesús a los fariseos. O sea, diciéndole, ok, entonces solamente vamos a hablar
de arrepentimiento, o también vamos a hablar de dinero. Ay de vosotros. Perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí. ¿Qué le estaba diciendo? Fuerte la palabra de Dios. Jesús no tenía problemas con hablar a los fariseos, a los escribas, y también a nosotros, no nomás a ellos. Y por eso lo mataron. Dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque dice diezmáis la menta, o sea, llevaban todo lo que era lo que le pedía la ley. Pero era como un ritual solamente, ya no era con un corazón sincero, un corazón agradecido. Ya no era por una pasión de agradar a Dios. Ya no estaban convencidos de eso. Entonces Jesús le dijo, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dice, y dejáis, dice, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice, era necesario, o sea, lo demás, lo anterior, es necesario todavía hacerlo. Hablando de los diezmos y las ofrendas, es necesario, pero eso no quiere decir que estamos bien. Porque muchas veces nosotros traemos a la iglesia las ofrendas y los diezmos solamente por adquirir o encontrar un favor. Si nosotros decimos si nosotros decimos que no hablamos de dinero, pero no estamos diciendo que no se debe de hacer, sino que ese no sea nuestra motivación. Dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, van las dos cosas juntas. Entonces, dijimos que el libro de Miqueas nos daba tres cosas que hacer. ¿Y qué era la primera? Hacer justicia. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová tu Dios de ti. Solamente hacer justicia, dice, actúa de una manera justa hacia los demás y trátalos de manera que quieres ser tratado. Ese es hacer justicia. Pero aquí creo que también venía, no me acuerdo, creo que no viene. Pero ¿sabes lo que es hacer justicia? Hacer lo bueno. Amar misericordia. No solamente muestre misericordia, sino ama al mostrarla. Da a los demás la misma medida de misericordia que tú quieres recibir de alguien. Humillarte ante tu Dios. En cuanto a actuar de manera humilde, cuando un hombre se esfuerza a sí mismo a hacerlo, eso es poca cosa. O sea, no es solamente por lo que nosotros podamos hacer. La humildad debe de ser del corazón y después saldrá hacia afuera como una fuente de vida en cada acto que realice el hombre. Entonces, tres cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la lección de esta tarde, de esta mañana. Y hemos terminado. Voy a pedir a mi hermano Aquiles que nos ayude a despedirnos con una oración.
Amado Dios, aprendemos de ti cada día, Padre, al meditar en tus palabras a través de tus siervos, los profetas que vivieron muchos años antes de nosotros. Nos han legado enseñanzas que a pesar de los cientos de años, de los tiempos, se aplican. Hacer justicia, Señor, es lo más hermoso, lo más bonito, empezando con nuestra familia, nuestros vecinos, con nuestros prójimos. Señor, hacer misericordia, tanta necesidad que hay en este mundo, de que nosotros como sal y luz de este mundo, enseñemos, practiquemos y demostremos, Señor, cuánto te amamos, cuánto hemos aprendido de esa gran verdad. Padre, ayúdanos a cumplir el llamado que nos has hecho. Nuestra herencia está en los cielos, no en esta tierra. Padre, un día que nos vayamos, nada nos llevaremos excepto nuestra conciencia tranquila, nuestro corazón en paz, sabiendo que tú nos recibirás. Padre, permite que de corazón sincero lo hagamos, que nos humillemos delante de ti, que mereces nuestro respeto, que mereces nuestro honor hacia ti, que mereces que te alabemos cada día. Te agradezco por cada uno de los hermanos que estuvimos aquí presentes, de nuestros hermanos. Suplico por aquellos que, razones que desconocemos, no están presentes. Ruego tu bendición y gracias, Padre, porque tendremos otra oportunidad esta tarde de venir, de reunirnos, de dedicar ese tiempo, esas horas, esos momentos, para humillarnos, para saber, Señor, que tú mereces nuestro respeto. Despídenos con tu bendición, te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.